Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. ¿Has visto las noticias? Sí. Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas. El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, ¿es correcto? Me dices que para comercio, colegios, hospitales, industria. Esto es así. Podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarlo. Episodio 112 de CQ en Frecuencia, este podcast dedicado a la afición a la radio y a la radioafición. Algo muy importante en un día como este, en el cual me encuentro cansado después de una noche larga, una noche toledana, como se suele decir, debido a un evento histórico en España, Portugal, sur de Francia, en el sur de Europa, con este apagón masivo que nos ha tenido en muchos lugares casi, me atrevería a decir que casi 24 horas sin suministro eléctrico. Vamos a repasarlo desde el punto de vista de los radioaficionados, aquí en CQ en Frecuencia. Hay un apagón. Relájate y disfruta. El 28 de abril de 2025 a las 12:33 del mediodía hora peninsular, 10:33 hora UTC, la península ibérica se sumió en la oscuridad. Una pérdida súbita de 15.000 megavatios, el 60% de la demanda energética de España, dejó sin electricidad a más de 50-60 millones de personas en España y Portugal, así como a regiones del sur de Francia y Andorra. En cuestión de segundos el país se paralizó. Los trenes se detuvieron en seco, los semáforos dejaron de funcionar y las redes de telefonía móvil e internet colapsaron. Los hospitales activaron generadores de emergencia, mientras que en muchas ciudades los ciudadanos quedaron atrapados en ascensores y metros. Las autoridades desconcertadas activaron planes de emergencia. En Madrid, el gobierno declaró el estado de emergencia y el presidente Pedro Sánchez convocó al Consejo de Seguridad Nacional. Mientras tanto, la población buscaba respuestas y medios para comunicarse. En medio del caos, la radio se convirtió en el principal medio de información. Con las redes digitales inoperativas prácticamente, las emisoras de radioaficionado y las estaciones locales mantuvieron a la población informada, recordando la importancia de las comunicaciones analógicas en situaciones de crisis. Las causas del apagón aún se investigan. Red Eléctrica de España descartó un ciberataque y apuntó a una fuerte oscilación del flujo de potencia como causa preliminar. Se barajan hipótesis que incluyen fenómenos atmosféricos inusuales y fallos en la interconexión con Francia. A lo largo de la tarde y la noche, el suministro eléctrico se fue restableciendo gradualmente. Para la madrugada del 29 de abril, el 99% de la demanda eléctrica había sido recuperada. Sin embargo, el transporte ferroviario y otros servicios esenciales aún enfrentaban limitaciones. Este apagón, el más grave en la historia reciente de la península ibérica, pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras y la necesidad de contar con sistemas de comunicación y energía de respaldo. Para los radioaficionados, es un recordatorio de la importancia de estar preparados y de la relevancia de su labor en momentos de emergencia. Esta es la sucesión de los hechos. Ahora vamos a ver cómo lo hemos vivido los aficionados a la radio, los amantes de la radio y los radioaficionados. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Bueno, pues vamos allá y permitidme que este episodio lo haga desde un punto de vista muy subjetivo y muy personal de cómo viví este apagón. Luego daré también entrada a diferentes compañeros que también tienen que decir la suya sobre cómo han vivido este apagón histórico que ha vivido la península ibérica, pero quiero centrarlo en mi visión subjetiva y personal porque está muy reciente, hace escasas horas que me he despertado después de una noche bastante larga en la que ha habido bastante actividad y se me acumulan las sensaciones y los recuerdos. Entonces, ponerle, digamos que orden a todo eso, orden y concierto a todos esos sentimientos y a todas esas experiencias, me va a llevar un tiempo y no quería faltar a mi cita semanal con vosotros explicándoos precisamente esta visión más personal como radioaficionado y que comparto con muchos compañeros con los cuales, además de que ya me unía pues mucha convivencia a través de la radioafición y de la comunidad de CQ en Frecuencia, y me ha unido todavía más esta noche, este día y esta noche histórica de este apagón.
Como escuchábamos, todo empezó a las 12:33. En mi caso, estaba trabajando en casa, como es habitual, estaba preparando el episodio 112, el formato habitual que iba a salir esta semana del episodio 112 de CQ en Frecuencia, cuando de repente todo colapsó. Se me apagó todo, se apagó el ordenador, se apagaron las radios, se apagó absolutamente todo y claro, lo primero que pensamos todos es en casa. Me dirigí al cuadro de electricidad de mi domicilio y vi que estaba todo bien, que no había saltado ningún magneto térmico, ningún diferencial, con lo cual abrí la puerta, la escalera estaba sin luz. Bajé a la calle y me encontré que la gente ya empezaba a salir de los diferentes comercios, de los bares, etcétera, porque se habían quedado también sin suministro eléctrico. Y a los pocos minutos ya empecé a tener conocimiento de que este apagón era mucho más generalizado. Compañeros de la comunidad de CQ en Frecuencia, por ejemplo, en la zona sur de España, en la zona de Cataluña, en la zona de Madrid, reportaban que había sido un apagón generalizado en toda la península ibérica. A partir de ese momento empiezan las carreras. Por un lado, lo primero que piensas es en ir a buscar los walkies PMR, por lo que pueda pasar. Poner la radio, la FM comercial y empezar a escuchar qué es lo que está ocurriendo. En casa no faltan nunca los transistores a pilas. Nunca. De hecho, estuvimos siguiendo toda la actualidad durante todo el día con un transistor a pilas que era de mi padre y que tiene la friolera de 20 o 25 años y que todavía conservo y que en estas ocasiones funciona como el primer día. Fantástico. Y precisamente entre los recuerdos más destacados del compañero Rubén Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky está la radio comercial, en este caso la cadena SER en Barcelona, Radio Barcelona, que ha tenido un papel curioso en este apagón. Pues la verdad es que he escuchado esta mañana dos noticias que han tocado mi corazoncito radioaficionado. La primera es que Radio Barcelona, la emisora decana de la radiodifusión en España, durante unos minutos no pudo emitir y la gente se acercó hasta el hall del edificio de Radio Barcelona, allí en la calle Caspe, a escuchar la transmisión o el directo que se estaba produciendo en ese momento, porque allí en el hall hay unos altavoces que reproducen la emisión en directo y estaba la gente sentada escuchando lo que se decía en la radio. Y otra noticia es que también la han comentado mucho, que la gente estaba agolpada alrededor de receptores de radio escuchando noticias, escuchando para saber lo que pasaba porque no había otra manera, era lo único que funcionaba. La radio que tuve yo en todo momento estuvo informando y dando noticias sobre el asunto. Y hay una cosa de la que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, y es que la radio ayer evitó males mayores. Sirvió para que la gente estuviera tranquila y para que la gente supiera esperar a que la cosa se fuera solucionando. Venga, un saludo para todos. Así que la radio otra vez protagonista en un momento como este. Sí es cierto que a nivel, entre comillas, de cobertura de Internet, dejaron de funcionar las comunicaciones vía telefónica. Intentaba llamar a mi mujer al trabajo, el teléfono no funcionaba, la cobertura telefónica no funcionaba, pero lo que sí que funcionó, más o menos, fueron las aplicaciones de mensajería, Telegram, WhatsApp. Yo creo que los operadores de telefonía restringieron lo que sería esa cobertura de Internet solo a este tipo de aplicaciones, porque el resto de aplicaciones, navegación, etcétera, no funcionaba, pero este tipo de aplicaciones sí que sigue funcionando de una manera u otra durante prácticamente todo el día, hasta que ya entrada la noche ya empezó a flaquear también este tipo de comunicaciones y ya no había este tipo de cobertura. Bueno, a lo que iba. Desde ese momento eran, como os digo, más o menos ya estábamos en la 1:30 del mediodía. Decidimos ir a buscar a las niñas al colegio, ya que el servicio de comedor nos informaban de que solo iban a poder dar pan, fruta y yogur, con lo cual las fuimos a buscar para traerlas a casa. Y a partir de ese momento entramos en las peripecias para conseguir gas, camping gas y lo necesario para poder cocinar en casa en ausencia de electricidad.
Cojo el coche, me voy a buscar en las gasolineras, en ferreterías, sobre todo en la zona de zonas rurales alrededor de Pontevedra, precisamente este camping gas, estas bombonas de gas, etcétera. ¿Y qué hago? En ausencia precisamente de cobertura de telefonía móvil, dejo los PMRs de mis hijas, les dejo los PMRs en el canal 2 de PMR y, sintiéndolo mucho, me salto en cierta manera la legalidad, pero en este momento es lo que tocaba porque era una situación de emergencia. Mi portátil de VIU configurado en las frecuencias de PMR, en el canal 2 de PMR. Gracias a eso pude comunicarme en todo momento, moviéndome por la zona rural de Pontevedra con mi familia en casa. Y la verdad es que funcionó fantásticamente bien. Con lo cual, una llamada más a que siempre dispongamos de dispositivos PMR, al menos en casa, porque en estas situaciones nos van a sacar de muchos apuros. Durante toda la tarde, a nivel familiar, nos comunicamos vía PMR. Mis hijas y mi mujer fueron a ver a la abuela, a ver cómo estaba la abuela, y todo esto manteniendo la comunicación en PMR. Y mientras yo buscaba toda esta infraestructura de gas, hornillos, etcétera, pues durante la tarde iba a la escucha en el único repetidor que durante la tarde estaba operativo, que era el R5 de Moaña, un repetidor que funciona con energía solar y gracias a la cual estuvo operativo durante toda la tarde. Y ahí fue donde escuché al amigo Ismael, Eco Alfa 1 India Golf, que empezó a coordinar, tras su llegada a la subdelegación del gobierno, a los compañeros de Remer y a todo aquel que pudiese hacer falta a través de este repetidor. Y la verdad, el trabajo de Remer en Pontevedra, el trabajo de su coordinador Ismael, Eco Alfa 1 India Golf, ha sido espectacular. No solo la red de Remer, sino que abrió la colaboración a todos los radioaficionados, y ahí los compañeros de la zona pues dimos un paso al frente y nos pusimos a la disposición de la red Remer también para aportar nuestros equipos y nuestra poca o mucha experiencia en estas lides para dar cobertura en lo que hiciese falta. Tanto es así que hace escasos minutos, estoy grabando esto, ahora mismo son las 13:06 del 29 de abril, y hace escasos minutos, a las 11:13 horas, el diario.es publicaba lo siguiente: los radioaficionados, la única red de comunicación de la Guardia Civil en Pontevedra durante la noche. El trabajo de los 50 radioaficionados voluntarios de la Red Nacional de Radio de Emergencia, Remer, ha sido fundamental en la provincia de Pontevedra. Desde las 9 de la noche proporcionaron apoyo VHF para permitir el enlace de la Comandancia de la Guardia Civil con otros 21 cuarteles y puestos, incluidos el aeropuerto de Peinador y el 112. Según el subdelegado del gobierno, Abel Losada, durante un largo periodo de tiempo fueron las únicas comunicaciones viables. Según Losada, a primera hora de la mañana aún estaban dando cobertura en Lalín, con 20.000 habitantes, cuando el resto de la provincia ya estaba normalizada. Ha sido la primera vez que la red ha tenido que activarse y ha mostrado enorme utilidad en estos momentos críticos, concluyó el subdelegado. Bien, pues esta es una prueba de lo que hemos vivido muchos compañeros durante la tarde-noche del día de ayer. Se activó, como os digo, la red de Remer. Yo durante la tarde estuve a la escucha en este repetidor R5 para cualquier necesidad que hubiese, a la vez que estaba a la escucha en las frecuencias de HF, que eso es otro cantar. En las frecuencias de HF este apagón significó la ausencia total de QRM, y esta ausencia total de QRM hacía que las comunicaciones fuesen facilísimas. De hecho, mientras que en 7110 en la banda de 40 metros, la frecuencia de emergencia, se iba pasando el reporte en las diferentes zonas de pues si había ya suministro de electricidad o no, etcétera, lo escucharemos, pero voy a omitir la cantidad de modulaciones y de portadoras que algunos, y me duele mucho decir algunos compañeros radioaficionados, utilizaron y
bueno, digamos que se inmiscuyeron en todos esos reportes para hacer comentarios que nada tenían que ver y de ninguna utilidad eran en un momento como ese. Pero lo voy a obviar, sí que lo voy a mencionar, pero lo voy a obviar porque me pareció bastante penoso. No era el momento de utilizar la radio para, pues, cuestiones espúreas como lanzar bulos, como lanzar improperios o críticas, que ni era el momento ni era el medio para hacerlo. Pero bueno, como os digo, dicho esto, a partir de este momento voy a obviar eso. Al margen de 7110, donde se fue coordinando un poco la información sobre los diferentes puntos de España, de Ecoalfa, me hizo mucha gracia como en 7088, en la banda de 40 metros, los compañeros montaron una rueda alternativa en la cual iban dando este tipo de informaciones. Vamos a escucharlo porque tuve la oportunidad de grabarlo. Adiós, nos escuchamos el fin de semana. ¡Venga! 4 Golf Xilófono Canadá. 7088. Escuché A4, momento que no me funciona el 1920. con un boli, A4 Golf Xilófono Canadá. Buenas tardes. ¿La otra estación quién es? A3 tiene ya Eco Bravo. Buenas tardes también. ¿Hay alguien más? A7 Golf November Quebec. Eco Golf November Quebec. Muy bien, pues escuché 3 estaciones. Buenas tardes. Acá estamos a la estación de Menorca, Roberto, que es A6 Alfa November Alfa. Escuché A4 Golf Xilófono Canadá, A3 India Eco Bravo, A7 Golf November Quebec. Y yo misma, yo Matella, Estela. la Mari. Así que nada, lo voy a pasar el primero que escuché fue A4, así que A4 Golf Xilófono Canadá, adelante para todo el grupo. Vale, perfecto, muy bien escuchados por la provincia de Cuenca. Soy Javi, A4 Golf Xilófono Charlie desde Tarascón, Cuenca. Seguimos por aquí sin luz, no sé cómo va el tema por allí. Adelante, te devuelvo el cambio. R con R, pues acá a 35 kilómetros de Guadalajara, cerca de Pastrana, también estamos sin luz todavía, El único que tiene luz es el de San Lorenzo del Escorial, el señorito privilegiado. Con tu permiso, le paso el cambio a 3 India Eco Bravo, adelante. Aquí a 3 India Eco Bravo. Lorenzo, estoy en Maresma, al norte de Barcelona. Por aquí seguimos sin la electricidad y sin teléfono móvil. Nada, si te devuelvo el micrófono, no he copiado. Muy bien, Lorenzo. Muy buena tarde. Acá seguimos sin luz y nada. Nosotros estamos esperando acá. Voy a poner todas las baterías porque en el momento que venga voy a cargar todo porque me faltan 2 o 3 baterías ahí sin carga. Tengo una y me está con el panel solar, así que de momento vamos bien. Con tu permiso le paso el cambio a 7 Golf November Quebec. Adelante, mi indicativo es A4 Delta Eco, ¿ves? Y qué importante esto que comentaba Eco Alfa 4 Delta Eco, Estela. Las baterías, que precisamente llevaba yo algunas semanas detrás de una Leaf PO4 de 30 amperios para utilizar en portable y no me había decidido a comprarla, con lo cual no la tenía y la eché muchísimo de menos, porque al final tuve que tirar con lo poco que tenía, la batería del coche, por supuesto, las baterías de los walkies, suerte que los tenía totalmente cargados porque los había llevado de vacaciones y al llevarlos de vacaciones los tenía totalmente cargados, etcétera. Pero me hubiese venido muy bien y hubiese sido casi os diría de vital importancia tener una fuente de alimentación alternativa aquí en el QTH y también en otras situaciones, como luego veréis. Esa es una de las cuestiones importantes y los grandes aprendizajes que saco de este apagón y que no tardaré mucho en disponer ya y empezar a trabajar ya en un sistema de alimentación alternativo, como os digo, tanto para QTH como para operaciones en portable. Otra de las cuestiones importantes, aprendizajes importantes de este apagón es, amigos, dinero en efectivo. Dinero en efectivo, porque normalmente no suelo llevar dinero en efectivo más allá de tal vez 5 o 10 euros y en una situación como esta nos encontramos en casa con que no podíamos comprar nada. Suerte que un vecino
se empeñó en dejarnos algo de efectivo para poder comprar el hornillo y las cosas necesarias para sobrellevar este apagón, porque si no, sin dinero en efectivo, nadie nos vendía nada, no podíamos comprar nada. Sí que es cierto que la bombona de gas, la ferretería a la cual me dirigí, me pusieron todas las facilidades y me dieron el gas sin cobrarme lo que es la botella. Tendré que llevarla en los próximos días, pero en esos momentos también se ve la buena voluntad de la gente, porque sin dinero en efectivo estábamos totalmente vendidos, con lo cual importante también tener algo de efectivo en casa por lo que pueda pasar. Es otro de los grandes aprendizajes. Y un tercer aprendizaje es tener el depósito del coche lleno de gasolina, porque lo mismo, me quedaba un cuarto de depósito aproximadamente, y cuando fui a las gasolineras ya al caer el sistema no hacían cobros, y como no podían cobrar no servían gasolina, con lo cual con el depósito a un cuarto tenía por delante el uso del vehículo para conseguir pues el material que necesitaba a nivel doméstico para sobrellevar el apagón, y además, como luego os explicaré, para la operativa nocturna que se dio aquí en la provincia de Pontevedra. Así que importante también el tema de tener el depósito lleno en nuestro coche. 3 cuestiones muy importantes, sumadas a las ya importantes que ya tenemos nosotros asimiladas, como el uso de las radios, el tener radios de transistores a pilas, etcétera. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ir intercalando también las experiencias de algunos compañeros. Vamos a escuchar ahora cómo ha vivido este apagón Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu, Alberto Llopis. Hola a todos, soy Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu, Alberto, desde La Liana, Valencia. Y bueno, pues voy a aportar mi pequeña experiencia con respecto al apagón del día de ayer. Ya se había restablecido la energía desde las 8 de la tarde aproximadamente, y bueno, pues en los repetidores pues había mucha gente ayudando, pasando QTCs de unos a otros y poniendo en contacto pues personas con personas, que al fin y al cabo es para lo que sirve la radio, ¿no? En esencia. Y bueno, ya estaba a punto de tirar el cable cuando eran cerca de casi las 12 de la noche, cuando un Eco Alfa, un compañero de aquí de la zona, pues llamó porque desde la mañana no había podido contactar con su hija y estaba el hombre pues prácticamente realmente preocupado. Pidió que si alguien tenía posibilidad de datos, pues que le echara una mano. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Teníamos datos ya, afortunadamente teníamos fibra, no teníamos conexión de datos por telefonía móvil, pero sí por fibra, y me costó relativamente poco hacerme con la hija a través del teléfono del novio. Efectivamente los puse en contacto, todos se tranquilizaron y bueno, pues nos quedamos con ese buen sabor de boca de haber podido ayudar, haber podido poner nuestro pequeño granito de arena para construir ese muro que haga que realmente la radio quede visible. Como dijo nuevamente el amigo Xavi en su episodio especial de La Dana, bueno, si ves una antena, pues arrímate a ella, que seguro que te van a poder ayudar. Y bueno, pues eso, orgullosos nos sentimos de haber podido ayudar. Un abrazo a todos. 7-3. Bueno, y en esas más o menos pasamos la tarde pegado a las bandas de HF, y os soy sincero, era una maravilla escuchar sin apenas QRM, solo por eso ya valía la pena estar atento. Eso sí, más que transmitir me tocó ser oyente, no tenía baterías suficientes y apenas podía salir en QRP tirando de 5 vatios, que aunque en esta ocasión con tan poco QRM ya era suficiente para poder hacer algún que otro contacto. Además, mantenía la oreja puesta en las frecuencias de emergencia de VHF a través del repetidor y también con el transistor, claro, el transistor a pilas de FM para seguir cualquier novedad que pudiera surgir. Entre tanto, aproveché también para asegurarme de que en casa no faltara de nada. Y fue entonces, sobre las 9:30 de la noche,
cuando llegó el aviso. El coordinador de Remer, Ismael, Eco Alfa 1 India Golf, nos requirió para entrar en acción. Había que reforzar las comunicaciones de emergencia, especialmente la conexión entre la Guardia Civil y el Centro de Coordinación de Emergencia, el CECOPI, además de la comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra y los destacamentos repartidos por toda la provincia. Así que sin pensarlo dos veces cogí mis equipos, mis antenas, todo lo necesario y me dirigí al GRS de Mourente, que sería mi punto de apoyo en esta operación. Fue un momento de esos que, aunque te pillen por sorpresa, uno lleva mucho tiempo pensando en cómo será vivirlo. Y la verdad, en situaciones como esta te das cuenta de por qué hacemos lo que hacemos, por qué cuando la infraestructura falla, nosotros estamos ahí. Como estaba también en la zona de Valencia, nuestro compañero Eco Alfa 5 Uniform, Salva, que también estuvo muy activo durante este apagón a través de Remer. Hola, muy buenas a todos. Soy Salva, Eco Alfa 5 Uniform, desde Alicante. Os voy a contar un poco mi experiencia en el día de ayer, 28 de abril, día del apagón, en el cual, gracias a Dios, me pilló por la zona cercana de mi ciudad, que se encuentra en el norte de la provincia de Alicante. Cuando no, se habían ido las redes móviles y luz, pero no sabíamos nada por qué había sido, y decidí regresarme hacia mi QTH. Y bueno, cuando empezó a llegar la información, pues lo primero que se me ocurrió, para poder prestar la ayuda que podemos prestar nosotros como radioaficionados, fue echarme al coche todos los equipos que tenía a disposición para transmitir en portable y autónomamente, como por ejemplo el 1817, un 706 que instalé en el coche, así teniendo repetidores de la red de Remer, de Protección Civil, frecuencias de HF tanto de Remer como de Encom, y frecuencias locales, en la cual todos los radioaficionados de aquí de la zona de norte de Alicante, zona de Alcoy, Cocentaina, estábamos comunicados, pasándonos información, intentando ayudar todo al máximo posible. Y yo me puse a disposición de las autoridades locales de aquí de mi ciudad, que es Cocentaina, en la cual me aposté delante del ayuntamiento y el retén de la policía local, y les iba comunicando la información que nos iba llegando a través de las diferentes redes de comunicaciones que teníamos entre Remer, Encom y radioaficionados de toda la zona, de posibles incidencias, de cuando ya después a mitad de la tarde se iba reponiendo un poco los sistemas de alumbrado, internet o telefonía en las diferentes plantas de la provincia, también saber el estado de las otras provincias españolas. Entonces, pues bueno, como siempre, vemos que cuando todo falla, la radioafición está ahí. O sea, con nosotros con una simple mochila, que lo sabemos, que nos vamos a la montaña con una simple mochila y podemos montar un sistema de comunicación para poder hablar con todo el mundo. Entonces, en estos casos, como se vio ayer, no solamente por mi parte, por parte de muchos compañeros, en el cual estuvieron manteniendo comunicaciones durante todo el apagón, y nosotros pues aquí también tuvimos la suerte de poder ayudar a emergencias médicas, en el cual en zonas que no había manera de utilizar el teléfono, ni siquiera en estado de emergencia, que se pone el teléfono en llamada de emergencia, y gracias a la radio pudieron comunicar con otros compañeros que estaban en una zona que sí que podían avisar al 112, y se activó los sistemas sanitarios y la ambulancia pudo ir a recoger a esta persona que tenía una emergencia, ¿no? Eso fue un caso de los que pasó ayer. Pero bueno, cuando todo falla, la radioafición está ahí. Gracias, Salva, tanto por explicárnoslo como por tu tarea y colaborando con todas las tareas necesarias para sobrellevar una situación que fue muy complicada. ¿Y queréis que os explique cómo fue mi experiencia
pues por primera vez, no siendo miembro de Remer, porque bueno, es una idea que sobrevuela normalmente la cabeza, yo creo que de cualquier radioaficionado, sin meterse en la red de emergencias precisamente, pero no había dado el paso, y seguramente después de esta experiencia sí que lo dé. Normalmente ya me conocéis, me apunto a un bombardeo, así que después de esta experiencia con mucho más motivo. Pero como os decía, no soy miembro de Remer, pero sí que me puse pues a disposición de los compañeros si era necesario actuar en esta ocasión, y así fue. Me dirigí a ese acuartelamiento del GRS en Mourente, a las afueras, en un monte, a las afueras de Pontevedra, y primera dificultad, no sabía dónde estaba. Y el hecho de que no sabía dónde estaba el acuartelamiento, no funcionaba internet, con lo cual el GPS no funcionaba, no había cartografía, no había posibilidad de utilizar el GPS para llegar a ese acuartelamiento. La ausencia de luz debido a la ausencia de electricidad en todo el recorrido hizo que durante 40 o 50 minutos estuviese dando vueltas por el monte buscando ese acuartelamiento. En varias ocasiones tuve que contactar con el coordinador, con India Golf, precisamente para pedirle referencias, pero no era capaz de llegar a este lugar, al GRS de Mourente, aquí en Pontevedra. Finalmente, cuando se me dijo que volviese a la comandancia de la Guardia Civil para ser escoltado por una patrulla de la Guardia Civil hasta el lugar, pues mirad, casualidades de la vida y esas cosas que ocurren en una carreterita rural a oscuras. Por el rabillo del ojo me pareció ver un coche con gente dentro, debajo de un árbol, totalmente a oscuras. Paré el coche, me bajé, me dirigí a ellos y efectivamente estaban dentro del coche. No quiero saber lo que estaban haciendo, pero les pedí ayuda, les pedí si conocían dónde estaba el GRS de Mourente, me dijeron que sí y que los siguiera, que me llevaban hasta allí. Me llevaron hasta allí y entonces ya todo fue rodado. Llegué con mi coche, me presenté al capitán de la Guardia Civil y a los compañeros, y en cuestión de 5 minutos tenía montado equipo de V y UHF con antena dipolo, una antena dipolo autoconstruida, funcionando perfectamente para enlazar tanto con comandancia como con los diferentes repetidores. Equipo de HF, mi FT100, puesta allí en mi coche, en la parte trasera del coche, con la antena china, el acoplador, ya preparado para poder utilizar las bandas de HF sin ningún tipo de problema. Y todo eso en 5 minutos. La verdad es que me sirvió para darme cuenta de con qué rapidez somos capaces de desplegar una infraestructura necesaria y mínima, pero viable, para mantener las comunicaciones. Y allí estuve hasta aproximadamente las 3:15, 3:30 de la madrugada, momento en el cual se restableció el servicio eléctrico, y en ese caso ya no era necesario estar en esa ubicación, con lo cual a las 3:30, 4 de la madrugada aproximadamente, pues ya me dirigía hacia mi domicilio, llegaba a casa, ya había luz en Pontevedra, ya había electricidad en Pontevedra, y finalmente ya esta situación, digamos que empezaba a estar normalizada. Algunos compañeros tuvieron que estar durante más tiempo, y aquí ya tengo que decir que la verdad me sentí muy orgulloso de varias cosas, muy orgulloso de los radioaficionados en general, porque independientemente de que muchas veces se diga no, cuando pasan este tipo de cosas no hace falta porque ya hay infraestructuras. Mirad, las infraestructuras fallan porque cuando, no hay suministro eléctrico, muchas veces los equipos convencionales no pueden cargarse, cae la carga de esos dispositivos, y el contar con dispositivos adicionales como son los que tenemos los radioaficionados, pues es de vital importancia para mantener las comunicaciones. Además, me siento muy orgulloso, y tengo que decirlo, de la comunidad de CQ en frecuencia. Ya no solo por su apoyo durante todo el día a cualquier necesidad que hubo, sino en concreto en la provincia de Pontevedra, en esta activación que tuvimos que dar apoyo a Guardia Civil. Estaba el compañero de Alfa 1 Foxtrot Tango Whisky, Julio Iroa, como miembro de Remer 36 Tango 505, que también ha querido dejarnos su experiencia.
Bueno, hola a todos, CQ Frecuencia. Bueno, pues nada, ayer a las 12 y pico, estando chateando ahí en el Telegram con vosotros, de repente empezasteis a decir que se había ido la luz. Y yo, la verdad es que, como soy un poco frenético de estas cosas, pues automáticamente me puse en modo supervivencia. Y nada, bueno, estaba yo con mi madre, me fui a buscar a mi hijo y ya vi que la cosa pues no debía ser una cosa para 5 minutos ni para un par de horas, y me fui para casa. Como sabéis, aquí en Pontevedra tenemos un grupo Remer que hacemos nuestros ejercicios y nos lo tomamos así bastante en serio, o por lo menos creemos que nos lo tomamos bastante en serio. Y lamentablemente esta situación que pensábamos que a lo mejor nunca se iba a dar, pues se dio y se activó. Y no tenemos el repetidor en marcha, el repetidor R3 que usamos para Remer no estaba operativo, pero estaba operativo el R5, un R5, aquí en la zona de Vigo, en la ría de Vigo. Y ahí empezó a coordinarse todo. Tenemos un Óscar 1, un Óscar 2 y un montón de compañeros, pero que empezaron a tomar el mando ahí con la subdelegación del gobierno, y empezaron a tomar el mando. Bueno, ocuparon sus posiciones, hicieron lo que tenían que hacer, y nos empezaron a movilizar no solamente a la gente de Remer, sino a cualquier aficionado que quisiese participar. Por lo tanto, ayer se cumplió con lo que se espera de la Remer, con lo que se espera de los radioaficionados, y solo vi un montón de gente queriendo ofrecer sus cosas, queriendo que le dijeran desde la coordinación dónde colocarse, dónde irse, y nos fuimos dividiendo, como aparece por ahí en alguna noticia ya, por toda la provincia, para asistir a los cuarteles de la Guardia Civil, algunos mejor equipados, otros lamentablemente mal equipados, y algunos que no tenían cobertura de SRP, o no había manera. Entonces, bueno, a mí me tocó el Ayuntamiento de Ponteareas, que está muy cerca de mi casa, unos 20 minutos de mi casa, más o menos, pero yo ya sabía que ahí no íbamos a llegar, porque yo sé que el REPE ahí no llego, y con mis medios móviles de V y de U no llego al REPE, pero aún así me llevé puesto el equipo del SOTA, la verdad, los Flower Pots, los 5 o 6 walkies que llevo, el ampli, pero claro, no tenía para el ampli porque había gastado en el SOTA de estos días pasados, había gastado los lipo y no había cargado nada. Tuve que mover incluso el coche de mi mujer, porque el mío estaba sin gasoil, y tuve que cambiar todo para el coche de mi mujer. Y nada, allá me fui. En mi caso, como no había cobertura de REPE, pues tuve que moverme. Le dije a los agentes que teníamos que movernos a un punto alto, y nos movimos a la única colina que era salvable para el REPE, y me acompañó una patrulla del Seprona. Me escoltó una patrulla del Seprona hasta el punto donde yo encontré que había cobertura de REPE. Ahí me quedé. Y ahí me quedé pues hasta las 6:15 de la mañana. 6:15 de la mañana el comandante que estaba en base con el equipo de Remer que estaba allí, pues me dijo que podía irme. Aún no se había restablecido la energía en ese ayuntamiento y pude irme. Lo que hice fue irme a mi concello. Mi concello tampoco tenía luz cuando yo llegué, sobre las 7 menos algo de la mañana, y me quedé en la escucha hasta las 8:30, donde di mi último parte, diciendo que en mi ayuntamiento todavía no se había restablecido la electricidad. Y nada, automáticamente mi mujer bajó del piso y nos venimos para Orense, que teníamos citas aquí. Bueno, aprovecho para deciros que voy a ser papá por segunda vez. En fin, una alegría. Vale, y nada, bueno, esto no sé si os interesa, pero lo acabo de soltar. Y lo que sí vi en toda esta noche fue a un montón de compañeros respetando tiempos, respetando coseos rápidos, dando sus opiniones muy certeras, sin polémica, sin nada. A compañeros de la zona norte de Coruña haciendo de QSP, pasando los QTCs de un lado para otro. Pudimos ayudar pues a algunos temas, algunos mensajes. Había un forense que necesitaba un forense por alguna zona.
algún generador que se quedaba sin gasoil. Y bueno, yo en mi caso, pues un teniente de un ayuntamiento próximo de Tui, de la frontera con Portugal, toda la zona sur de Pontevedra estaba sin comunicación, ni siquiera la Guardia Civil se podía comunicar entre ellos, y el teniente de Tui se vino en un coche a mi punto, a mi localización, para transmitir un QTC a la comandancia de Pontevedra de que todo el sur estaba sin comunicación entre ellos. Y bueno, se pasó el QTC, se le transmitió de nuevo al teniente de que eso es una zona que no tenemos buena cobertura de REPE, eso ya se lo transmití yo al teniente, pero bueno, me lo confirmaron obviamente desde la central que estaba coordinando, y bueno, pues allá se fueron de vuelta. Y nada, y os mando a todos un abrazo, los que habéis participado no solamente en Pontevedra, sino es que habéis echado una mano todos por ahí. Xavi, un abrazo, que sé que también estuviste para encontrar tu posición tela marinera. No es nada fácil encontrar la posición en la que mandaron a Xavi. Sin un GPS no llegas, y le echó ahí su valor y ahí aguantó estoicamente y muy bien. Y nada, tenemos un Oscar 1. Bueno, somos, la verdad es que hay mucha gente, ¿para qué decir uno? Porque después quedan todos, parece que en la sombra, pero el Oscar 1 yo quiero hacer mención a Isma, Eco Alfa 1 India Golf, que bueno, es un tipo muy válido, siempre lo fue, y bueno, admirable cómo coordinó todo y cómo nos manejó a todos. Nada, un saludo, preparados para si vuelve a ocurrir, y un orgullo pertenecer a Remer y a la radio. Un saludo a todos. Y nos lo suelta así el tío. Julio, felicidades. Otra mochila más a cargar a los sotas. Bueno, también estuvo el compañero Javier, Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Romeo. Estaba el compañero, aunque no está dentro de la comunidad como tal, pero muy cercano, Eco Alfa 1 Foxtrot Kilo, Manuel. Y por supuesto también estaban los compañeros Abel, Mike Quebec también estuvo ahí en el repetidor por la tarde poniendo sus equipos a disposición de las necesidades, etcétera. Con lo cual me siento muy orgulloso de la comunidad que hemos creado y que estamos al pie del cañón para lo que se requiere, para lo que haga falta. Chicos, desde aquí os doy la enhorabuena por el trabajazo que habéis hecho, y sobre todo, y más allá del trabajo, por el entusiasmo y las ganas de colaborar y las ganas de estar ahí. Así que chapó para todos vosotros. Y el resto de compañeros, que me consta que por todas y cada una de las provincias españolas estuvieron dando soporte a Encom, a Remer y a todos pues los usuarios, todos los ciudadanos que necesitaban colaboración, necesitaban información y necesitaban ayuda. Una vez más se ha demostrado que la radio cuenta mucho en este tipo de situaciones, con lo cual poca cosa más que decir. Os dejo ahora con una grabación gracias al compañero Eco Alfa 7 Romeo X-Ray de la banda de 40 metros durante la tarde del apagón, para que os deis cuenta de la ausencia del QRM, por un lado, algo que nos hizo felices a todos los radioaficionados, pero además también de cómo las comunicaciones se coordinaban, etcétera. Muchas gracias, Eco Alfa 7 Romeo X-Ray, por esta grabación que nos pasa el amigo Juan Mondejar. Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, que también lo vivió de una manera un poco extraña, ya que, como sabéis, se encuentra haciendo el Camino de Santiago portugués y lo cogió este apagón en pleno camino, con lo cual momento de desconexión casi total, si no fuese por sus continuas comunicaciones a través de los repetidores con su walkie de VHF. Caído todos los parásitos eléctricos. Buenos días a todos. Buenos días, madre mía, ahora te acabas de levantar. Buenos días, que nos pongan foto. També tu aquí, encara que arribes a S3. Entenem tot el que comuniques. Digue'ns, sisplau, el nom i la...
Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99 € al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Bueno, y hasta aquí este episodio a la carrera, este episodio 112 a la carrera, a salto de mata. Todo esto pasó ayer y esta noche y lo he intentado condensar de una forma rápida en este episodio semi especial, aunque no contaría como un episodio especial, pero sí en el que quiero poner otra vez, por enésima vez encima de la mesa, el valor de la radio, de los radioaficionados en ese tipo de acontecimientos, porque lo vimos hace 6 meses en la Dana de Valencia y lo vemos constantemente cuando todo falla radioafición y cuando todo falla la radio, tanto la radio comercial, un transistor a pilas para estar informado de todo lo que ocurre por parte de las autoridades, por parte de quien nos puede dar una información, pues dentro de lo que cabe, con un poco de fundamento, y también de los radioaficionados, que al final estamos ahí para ayudar en todas estas situaciones en las cuales las infraestructuras se hacen complicadas, difíciles o directamente caen. Como dije en el episodio especial de la Dana, si eres un ciudadano, tienes un problema y ves una antena de radioaficionado, acércate, porque va a tener la posibilidad de ayudarte. Así que nada más, desde aquí os emplazo al episodio 113 la próxima semana, en el cual hablaremos con el amigo Mariano Álvarez, precisamente compañero argentino de la comunidad CQ en Frecuencia, que nos hablará de cómo es sacar la licencia de radioaficionado en Argentina. Entre otras cosas. Hablaremos también de la actividad en QRP del grupo Conecta Radio que hicieron la semana pasada y que dio mucho de sí, pero que no podemos condensar en este episodio porque quiero que se centre en lo importante, que es la importancia de la radio en este acontecimiento que hemos vivido en Eco Alfa, en Charlie Tango, en el sur de Francia, en España, en Portugal, en todo el sur de Europa, con este apagón histórico, memorable y que se va a quedar grabado en la mente de todos los radioaficionados. Hoy, un día más, un martes más y por enésima vez, coged vuestras radios y haced muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio 73.